Dios bendiga al pueblo del Señor, aleluya, y los hermanos que nos puedan estar, ¿verdad?, sintonizando en esta hora, aleluya, a través de este canal, gloria al Señor, este canal de YouTube, gloria al nombre de Jesús. Saludamos también a los amigos, gloria al Señor, que Dios, ¿verdad?, pues nos da el privilegio de que nos puedan estar, ¿verdad?, escuchando, gloria al Señor, y que puedan en esta hora, ¿verdad?, pues ser edificadas nuestras vidas con este estudio bíblico, gloria al nombre del Señor. Saludamos, ¿verdad?, con mucho cariño a nuestra iglesia, gloria a Jesús, que pastoreamos, gloria al Señor, allá en el barrio Santiago Péndula de Camuy, gloria al nombre de Jesús, la iglesia Aposento de Oración y Restauración, gloria al nombre del Señor. Damos gracias, ¿verdad?, al Señor por su amor, por su misericordia, ¿verdad?, y por ser tan bueno con nosotros, gloria al Señor. Reciban un saludo de mi esposo, Pastor William Marcial, gloria al nombre del Señor. Aleluya, y queremos, ¿verdad?, ir rápidamente, gloria a Jesús, al tema, gloria al nombre del Señor, y al estudio, gloria al Señor, no sin antes, ¿verdad?, pedirles, gloria a Jesús, aleluya, ¿verdad?, que en medio de toda situación nos mantengamos, ¿verdad?, siempre conectados a la presencia del Señor, nos mantengamos, ¿verdad?, siempre permitiendo que la lámpara, ¿verdad?, siga siendo llena del aceite del Espíritu, amén, gloria al nombre del Señor. Así que vamos a la presencia de Dios, vamos a orar, gloria a Jesús, para presentarle al Señor, ¿verdad?, este estudio para que pueda edificar su vida, amén. Dios de poder, Dios de misericordia, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Padre del cielo, de poder conectar con los hermanos, Señor, con los amigos, Padre del cielo, pidiéndote, Dios eterno, que este estudio sea de grande bendición a nuestras vidas, Padre, que tú te glorifiques, que libertes, que rompas cadenas, Señor, que rompas yugos del enemigo, Señor, y que seas tú obrando, Señor, y glorificando tu nombre, Señor. Amén, Señor. Amén, aleluya. Te invitamos, ¿verdad?, que busques tu Biblia, gloria al nombre del Señor, y que reúnas tu familia, amén, gloria a Jesús, y puedas, ¿verdad?, puedan todos, ¿verdad?, ser edificados a través de este estudio. Vamos a la palabra del Señor, específicamente al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, gloria a Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 2, nos dice: hacia la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Repetimos, amados. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y vamos a estar llevando este estudio bajo el tema: la ley que abroga la otra ley, gloria al nombre del Señor, amén. Cuando vamos y hablamos, ¿verdad?, sobre las leyes, vamos a ver que las leyes, ¿verdad?, son establecidas y son las que rigen los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos en un país, amén. Creo que si observamos, ¿verdad?, con detenimiento, todo a nuestro alrededor está regido por leyes. Si vamos al ámbito científico, está la ley del movimiento, está la ley de la física, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y si vamos, ¿verdad?, y miramos a nuestro alrededor, pues están las leyes de tránsito, están las leyes que están, ¿verdad?, establecidas por un código civil, gloria al nombre del Señor. O sea que cuando miramos a nuestro alrededor, ¿verdad?, todo está regido por sus propias leyes. Y las leyes, contrario a lo que muchos dicen, ¿verdad?, son para cumplirse. Están, ¿verdad?, para ser cumplidas. ¿Por qué traemos, ¿verdad?, este paréntesis? Porque muchas personas dicen que las leyes se hicieron para romperse, ¿verdad?, cosas más lejanas de la verdad. Gloria al nombre de Jesús. Las leyes se hicieron para cumplirse, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos tenemos un deber social, ¿verdad?, de cumplir con las leyes que están establecidas para así mantener, ¿verdad?, el orden, gloria a Jesús, y el buen funcionamiento de todas las cosas. Ahora, cuando vamos el ámbito espiritual y a las leyes espirituales, ¿verdad?, meditando en este tema, una ley que abroga otra ley, gloria al nombre del Señor, vamos a ver que en el individuo moral, emocional y espiritualmente hablando, también está regido por leyes. Amén, gloria al nombre de Jesús. Contrario al ámbito terrenal, donde existe solo una ley a obedecer y a cumplir, en el ámbito espiritual el individuo elige cuál ley obedecer, ya que cuenta con dos opciones: la ley de la carne o la ley del Espíritu. Amén, gloria al nombre del Señor. Explicando un poquito este punto, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Moral, emocional y espiritualmente hablando, el individuo está regido, pero solamente por dos leyes.
Él escoge cuál de esas leyes va a obedecer. Si obedece la ley del Espíritu, obedece la ley de la carne. Gloria al nombre del Señor. Y estas leyes, ¿verdad? Gloria a Jesús, están a la disposición, ¿verdad? De esa persona, de ese individuo. Gloria al nombre de Jesús. Y es, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, su elección. Cuando miramos, ¿verdad? Y observamos un poco estas leyes, gloria al nombre de Jesús, vamos a ver que ambas tienen cosas que ofrecer. Vamos a ver, ¿verdad? Que en ambas, gloria a Jesús, tienen sus razones de ser. Amén. Y así como las leyes terrenales están sostenidas, ¿verdad?, por unos códigos, vamos a ver también que estas leyes espirituales también están regidas por unos códigos. Amén. Vamos a continuar en la palabra del Señor. Ahí en ese mismo libro, ¿verdad?, en ese mismo capítulo, del versículo 1 al 15, gloria al nombre del Señor, lo vamos a estar estudiando con más detenimiento, gloria a Jesús. Vamos a estar viendo los códigos de ambas leyes. Vamos a leer. Vamos a comenzar en el versículo 1 y luego, ¿verdad?, estaremos haciendo unas pausas para ir, ¿verdad?, profundizando y ir explicando. Dice, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya ahí de entrada estamos viendo, ¿verdad?, cuáles son los códigos de la ley del Espíritu, de la ley espiritual. La primera, ¿verdad?, que vamos a ver que establece es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que aquellos que amamos y servimos al Señor estamos exentos, ¿verdad? Estamos libres y librados, gloria al Señor, de una condenación más allá de la condenación terrenal de vivir apartado de Dios, de cargar con el peso del pecado y de la muerte, gloria al Señor. Sabemos, ¿verdad?, que a la final de nuestra jornada, ya sea que vayamos al Señor porque la muerte llegue a nuestra vida, o ya sea que Cristo llame a la iglesia, gloria al nombre de Jesús, nosotros no seremos partícipes de una condenación eterna. Amén, gloria al nombre del Señor. De una condenación de muerte eterna. Aleluya. Que es donde el alma, ¿verdad?, gloria al Señor, aquí en vida, es donde nosotros decidimos dónde pasará su eternidad. Por eso es importante, amigo, amiga, que tú nos estás escuchando, que ahora, gloria al Señor, que en tu cuerpo hay aliento de vida, tú escojas, tú decidas dónde tú vas a pasar tu eternidad. Gloria al nombre del Señor. Por eso la importancia de que siempre estamos recalcando y enfatizando, ¿verdad?, y llevando esta palabra, porque sabemos, amén, que hay algo dentro de ti que se llama alma, que será salvo por el Señor o será condenado por ti mismo. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y sabemos, ¿verdad?, que aquellos que estamos en el Señor estamos libres de esa condenación. Vamos a continuar, gloria al Señor, y vamos a enfatizar, ¿verdad?, nuevamente en ese versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Amén. A la ley de la carne, los que ya la carne, ¿verdad?, no tiene ese dominio, ¿verdad?, en esa vida, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿verdad?, esa ley de Espíritu de vida está en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque sabemos que el pecado, ¿verdad?, gloria al nombre del Señor, desencadena en la muerte. Amén, gloria al Señor. Puede ser esa muerte física, ¿verdad?, gloria al nombre de Jesús, pero también, ¿verdad?, lleva a esa muerte eterna. Amén, gloria a Jesús, que es una eternidad, ¿verdad?, gloria al Señor, aleluya, sin la redención, sin la salvación, una muerte eterna. Morir sin Cristo es la peor tragedia que le puede suceder a un ser humano. Hablábamos, ¿verdad?, mi esposo y yo en estos días, y hablábamos de que todo el mundo está, ¿verdad?, nervioso, ansioso, cuidándose, protegiéndose, y nada más lejos, ¿verdad?, de lo coherente y de lo sensato, gloria al Señor, protegiéndose, ¿verdad?, de un virus que está en el aire, que no lo vemos, que es un asesino silencioso, gloria al Señor. Pero cuántas almas se están partiendo a la eternidad sin Cristo, gloria al nombre del Señor.
Y esa es la peor tragedia que puede suceder en el corazón del hombre. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahora, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Pero vamos a analizar un poquito, aleluya, lo que es esa ley de la carne. Y vamos a ver qué esa ley ofrece. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 8. Sigue conmigo, hermano. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos a ver un poco, ¿verdad? ¿Cuáles son los conceptos de esta ley, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Nos dice, ¿verdad? Que el versículo 2 nos habla claramente de que la ley de la carne lo que ofrece es pecado y muerte. Luego vemos, ¿verdad?, que esta ley es débil debido a que está establecida por la carne. Amén, gloria al nombre del Señor. Y la carne, como hablábamos, ¿verdad?, hace varios meses en nuestra escuela bíblica, los hermanos que nos están viendo, ¿verdad?, lo recordarán. Cuando hablamos de carne, no estamos hablando del órgano mayor, ¿verdad?, más grande que tenemos en el cuerpo, que se llama la piel. No estamos hablando de la piel. Amén, gloria al nombre de Jesús. Cuando la palabra del Señor hace énfasis a la carne, amén, gloria a Jesús, habla de ese sistema que opera en todo ser humano, gloria al nombre de Jesús. Habla de concupiscencias, habla de deseos pecaminosos, habla de inclinaciones al mal, gloria al Señor. Habla, gloria a Jesús, aleluya, de esa enemistad, aleluya, que se da entre el hombre, gloria a Jesús, aleluya, y la oportunidad de alcanzar la salvación. Amén, gloria al nombre del Señor. O sea, ¿por qué esta ley es débil? Pues porque está establecida por la misma carne. Amén, gloria al Señor. Una persona que está regida, ¿verdad?, su vida está gobernada por la ley de la carne, vamos a ver en esa persona una debilidad. ¿Hacia qué? Gloria a Jesús, hacia la inclinación al pecado. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. O sea, no va a tener esa fuerza de voluntad para poder darle un giro a su vida. Por eso es necesario que llegue la intervención de Dios, aleluya, y a través del Espíritu Santo poder, ¿verdad?, renunciar a esa ley de la carne y entonces entrar a la ley del Espíritu que viene a gobernar su vida. Amén, gloria al Señor. Otra de las cosas que vemos es que esta ley trae consigo muerte espiritual, y no solo muerte espiritual, muerte eterna. Amén, gloria al nombre del Señor. Perdición eterna, castigo eterno, aleluya. Por eso, ¿verdad?, vemos que el principio de esta ley es enemistad con Dios. Sigamos leyendo más adelante. Y vamos a comenzar nuevamente desde el 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en donde, en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que no son de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí, ¿verdad?, gloria al Señor, vemos el contraste entre ambas leyes. Amén, gloria al nombre del Señor. Sabemos que esta ley, ¿verdad?, sus estatutos, su fundamento, ¿verdad?, gloria al Señor, es precisamente traer muerte, ¿verdad?, gloria a Jesús, y traer enemistad contra Dios. Por eso usted, ¿verdad?, recalcamos en lo mismo, usted que nos está viendo, que quizás está apartado, que quizás nunca le ha servido al Señor, cuando usted determina, ¿verdad?, y el Espíritu Santo trabaja con su corazón, ¿verdad?, y lo está llamando, y usted decide dar el paso de fe, usted va a comenzar una batalla. ¿Qué va a comenzar a batallar en usted? La carne, porque la carne es la ley que está gobernando su vida. Amén, gloria al Señor. Por eso el tema de este estudio es la ley que abroga la otra ley. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Gloria al Señor, porque esa batalla entre la carne comienza. Amén, gloria al nombre de Jesús. Hasta que sigue bombardeando ese deseo, esa intención en su corazón de rendirse a los pies de Cristo. Gloria al Señor. Y sigue bombardeando la carne, que leímos aquí, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, gloria al nombre del Señor. Tan sencillo.
tome un poco de agua y échele un poco de aceite, intente mezclarlo, gloria al Señor. Usted jamás va a lograr que esa mezcla se una, gloria al Señor. Que de ambos productos se dé uno. ¿Por qué? Porque cada elemento que usted tiene, ¿verdad?, en ese envase va a dar, gloria al nombre del Señor, a su composición. Por eso vemos, ¿verdad?, gloria a Jesús, que el principio de esta ley es enemistad contra Dios. El principio de la ley de la carne, amado, es enemistad contra Dios. Amén. El que a ella se somete, ¿qué dice la palabra? No puede agradar a Dios. Lo dice en el versículo 8. Amén. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué, gloria a Jesús? Porque el designio de esta ley, el mandato de esta ley, la esencia de esta ley y el comando de esta ley es el pecado. Gloria al Señor. Y bien claro, ¿verdad?, la palabra del Señor nos dice, gloria a Jesús, que es precisamente el pecado el que aparta al hombre de Dios. Dios lo sigue amando. Dios sigue dentro de su amor y su misericordia extendiéndole el llamado. Pero ¿qué sucede? Que la condición de pecado del hombre es imposible que Dios pueda, gloria al Señor, ¿verdad?, compartir, cohabitar, amén, en un corazón donde habita el pecado. Amén, gloria al nombre de Jesús. Como único, esa ley de la carne puede ser abolida o abrogada es con la ley del Espíritu. Amén, gloria al Señor. Por eso, ¿verdad?, este estudio lleva como tema la ley que abroga la otra ley. Abrogar significa dejar sin efecto. Amén. Que pierda, gloria al Señor, que pierda, gloria a Jesús, su autoridad. Que ya no tenga, ¿verdad?, dominio, gloria al Señor, y que sea pues por completo deshecha, disuelta. Amén, gloria al Señor. Ahora, vamos a analizar entonces la ley del Espíritu y lo que esta ley, gloria al Señor, aleluya, conlleva, y lo que esta ley, ¿verdad?, tiene en su esencia. Amén. Volvemos nuevamente al versículo 2. Y ese versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, que vemos que esta ley del Espíritu procede ¿de quién? De Cristo Jesús. Amén. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por ti mismo no vas a poder cambiar esa conducta, amigo que me escuchas. Por ti mismo, iglesia del Señor. Y esto lo digo con mucho y se estremece mi ser, gloria al Señor. Por ti mismo, amigo, amado que me escuchas, que quizás te estás congregando en una iglesia, no vas a poder romper con esa práctica, con eso que te está afectando, con eso que te está impidiendo que dejes el grado espiritual que Dios está pidiendo, gloria al Señor. Por ti mismo no lo puedes lograr. Tiene que ser esta ley del Espíritu, que es el que corta, que es el que anula, es el que deja sin efectividad, gloria al nombre del Señor, ¿verdad?, el pecado y la muerte en tu vida. Amén, gloria al nombre del Señor. Vemos, ¿verdad?, gloria al Señor, que esta ley, gloria a Jesús, la ley del Espíritu, libra, ¿verdad?, de la ley del pecado. O sea, es la única solución a la ley de la carne. Amén, gloria al Señor. Como hablábamos ahorita, es imposible salir de una práctica, gloria al nombre del Señor, que no es agradable al Señor si la ley del Espíritu no es la que está comandando. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces nos dice, ¿verdad?, que es la única solución a la ley de la carne sobre un individuo, ya que esta ley del Espíritu puede, ¿verdad?, derrocar y quitar, gloria al nombre del Señor, a la ley de la carne, gloria al Señor, quitarle su mando sobre esa vida. ¿Qué hace, gloria al Señor? Esa ley del Espíritu nos llena de vida. Amén. Y no solo de vida terrenal, no solamente esta vida, ¿verdad?, terrenal que cambia, que es trastocada por la vida de Dios. Amén. Que nuestro espíritu es lleno por el Espíritu de Dios y nuestra vida cambia, nuestras prácticas cambian, gloria al nombre del Señor. Y pasamos, ¿verdad?, a experimentar en nuestra vida realmente, ¿verdad?, ese cambio, y ese cambio se nota, se ve, no solamente hablando de esa vida, de esta vida terrenal, sino también hablando y llegando al ámbito de la vida eterna. Volvemos a tocar nuevamente la eternidad, mi amado. Es importante que tú puedas entender, y usted, amada, que me está viendo, que me pueda entender que esto se trata de una eternidad, gloria al nombre del Señor. Y es aquí en tierra, es aquí en la vida donde nosotros elegimos
donde pasaremos nuestra eternidad. Amén. ¿Qué hace esta ley? Nos conecta a Dios y nos conecta a su propósito. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios, la ley del Espíritu de Dios gobernando en nuestra vida, ¿qué hace? Apaga, disminuye, nos desconecta. Amén. Gloria al Señor. A los deseos pecaminosos, a las concupiscencias de nuestra carne, y entonces podemos, aleluya, conectarnos al plan de Dios, y no solamente conectarnos, ir, amén, gloria al Señor, paso a paso, etapa tras etapa, gloria al Señor, avanzando, gloria a Jesús, aleluya, en ese propósito del Señor. ¿Qué hace también esa ley del Espíritu? Nos hace templos de la presencia de Dios. Vamos a continuar leyendo, gloria a Jesús. Vamos en el versículo 9, amén. Y nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí está la ley del Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Amén, gloria al Señor. O sea, ya esta ley de pecado no tiene poder sobre nuestro cuerpo. Por tanto, el apóstol Pablo dice, ustedes están muertos al pecado. Amén. Por eso es que nuestra vida, gloria al Señor, es codificada por el Espíritu Santo. Una vez venimos a Él, una vez dejamos que su presencia, que su Espíritu trabaje en nosotros. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Y ya no estamos, aleluya, prestados al pecado. Ya no estamos vendidos al pecado. Amén, gloria al nombre del Señor. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿A qué se está refiriendo esa vivificación de sus cuerpos mortales? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Está hablando, gloria al Señor, aleluya, cuando el Señor llame a la iglesia, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, este cuerpo, amén, gloria a Jesús, en el cual estamos viviendo ahora, será vivificado, será transformado en un cuerpo glorioso, celestial, gloria a Jesús, en recompensa por haber vivido bajo la ley del Espíritu. Amén, continuamos leyendo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Deudores no somos a la carne para que vivamos bajo sus leyes, bajo sus designios, gloria al nombre del Señor, bajo sus estatutos, gloria al Señor, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Ese último eslabón de esta ley del Espíritu, gloria a Jesús, es que nos hace que seamos hijos de Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué, gloria a Jesús? Porque está ese sello del Espíritu en nuestra vida. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, gloria al Señor. Así que la ley que abroga la otra ley, permite que sea la ley, aleluya, que gobierne tu vida, gloria al Señor. Si estás apartado, si no le sirves al Señor, si estás apartada, si no le sirves al Señor, aleluya, haz un detente en tu vida, aleluya, observa qué es lo que has obtenido bajo la ley de la carne, gloria al Señor, y qué es lo que el Señor en este día te ofrece bajo la ley del Espíritu, gloria al nombre del Señor. Y a ti, iglesia, que estás viviendo bajo la ley del Espíritu, gloria al Señor, hemos podido ver aquí la recompensa, amén, gloria al nombre del Señor, de aquellos que optamos por vivir por el Espíritu, amén. Así que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, y ha sido un gozo para mí poder compartir este estudio, amén. Así que será hasta la próxima.